muchísimas gracias por venir. Hoy es un día un poco especial, por lo menos para mí y yo creo que para Mariana. Has expresado tanto entusiasmo al llegar que me lo ha contagiado, un entusiasmo por mi ciudad, por Salamanca y por esta librería, que me encanta porque siempre se renueva cuando conoces a gente con tanta vitalidad como Mariana. Y que venga una escritora argentina, una escritora desde el otro lado del mar, es siempre un acontecimiento. Muchísimas gracias, Mariana, por venir. A ti por la invitación a Letras Corsarias, que estoy absolutamente fascinada del trabajo que me acaban de contar que hacen y cómo trabajan. Y realmente a veces creo que, y ustedes que están hoy acá, hay un poquito de locura en todo esto, ¿no? Pero sin esto el mundo no giraría, me parece. Así que a cada una y a cada uno, gracias por estar hoy acá, a los amigos de Letras Corsarias por sostener este espacio imprescindible y a ti por acompañarme, gracias. Mariana es la autora de 2 libros que son muy distintos y a la vez muy parecidos. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo se conciben 2 libros en un mismo universo, un universo de Mariana Trabacio, un mundo que respira, en el que se respira aire seco, un poco como en el campo de aquí. Me resulta muy familiar porque se parece mucho al terreno que tanto conocemos aquí. Y a mí me parece que como si existiera el perdón es como una bala y quebrada es como un arroyo. ¿Cómo has llegado a escribir 2 libros tan concisos, tan afilados y tan buenos? Sí, si me permites una expresión tan sencilla, ¿no? Pero son libros buenos, son libros que se nota que están trabajados, que funcionan, que te atrapan, que los estás leyendo y te animan a seguir leyendo, te animan a continuar con ese camino. No puedes soltarlos una vez 2 veces. ¿Cómo se trabaja una literatura así? Bueno, gracias por el halago. Espero no defraudar con la respuesta. Sobre todo porque yo no sé bien cómo se hace para escribir. En realidad, a ver, tengo la vaga sensación de que, no sé si entre los presentes hay quienes escriben, y tuyo que tal vez sí. Tengo la vaga sensación de que cuando nos sentamos a escribir, escribimos desde todo el acervo que nos compone, ¿no? Y fundamentalmente desde las lecturas que hemos hecho, desde las lecturas que nos han impactado, que nos han producido alguna clase de fascinación. Entonces yo creo que se abreva allí, ¿no? Que somos abrevadores de lecturas. Por lo menos esa fue mi historia, una historia de deslumbramiento con la lectura. Y a partir de ahí yo creo que la literatura fue un espacio donde me he instalado y verdaderamente es un espacio que habito, ¿no? Y que disfruto. Yo tenía un viejo y querido profesor que nos decía que la literatura existe porque la realidad es inhabitable, ¿no? Entonces creo que de alguna forma allí encontramos algunos mundos un poco más habitables. Tal vez cuando me siento a escribir creo que hago un poco eso, tratar de encerrarme en un otro mundo que me resulte un poco más habitable, ¿no? Con respecto por ahí a lo que vos traías de las voces y las cadencias, ¿no? De los textos que a lo mejor están en un entorno rural, con una cierta oralidad que se sale a veces del urbano, ¿no? Eso es lo que te decía que iba a defraudar con mi respuesta, porque cuando empecé, como si existiese el perdón, se me apareció la voz de Manuel. Yo estaba en mi país de crianza, que es Brasil, en el nordeste, y había ido a una fiesta popular y en esa había llevado a mis hijas pequeñas entonces a esa fiesta, y yo siempre me desvío por alguna calle aledaña y termino donde no debo. Y bueno, aparecí en esa calle aledaña donde había unos señores que cantaban Canción del Sueño con unas voces de recogimiento increíbles. Y bueno, y miré hacia un costado y había un templo pagano con pisos de tierra y estaban velando a alguien, con lo cual la imagen de ese cajón y como unos señores alrededor del cajón descalzos sobre ese piso de tierra me quedó como esa imagen. Y esa noche cuando volví a la casa que yo alquilaba en un pueblito de pescadores ahí al norte de Brasil, escribí lo que después fue el primer capítulo de
de Como si existiese el perdón, pero en verdad yo creí que había empezado un cuento. Y me la pasé más de 2 años abriendo y cerrando ese archivo que había escrito en Brasil, porque en verdad yo no le podía seguir la cadencia de esa voz de Manuel que apareció. Bueno, Borges decía, se refería a la poesía, pero creo que es aplicable a veces a los procesos creativos en general, ¿no? Decía, la creación poética es misteriosa, reducirla a una serie de operaciones del intelecto no es verosímil. Uno después trata de dar cuenta, ¿no? De pensar, bueno, ¿por qué? ¿De dónde surge esa voz? Pero bueno, surgió la voz de Manuel. Con lo cual después me pasé, como te contaba, 2 años abriendo y cerrando ese archivo, sintiendo que no le encontraba ningún sentido, que no entendía muy bien esa gramática, la gramática seca de la voz de Manuel. Y fue tirando del hilo de esa voz 2 años después que dije, bueno, no sé, un día abrí el archivo y dije, sí, vamos por acá, ¿no? Encontré, como creo que de tanto releerlo, la música se me fue, la música de Manuel se me fue quedando en la cabeza y a partir de ahí fue, el trabajo de escritura fue seguir esa voz. Todo lo que a mí me importaba como trabajo de escritura era no perderle el ritmo a esa voz. Y el proceso de escritura de Como si existiese el perdón fue para mí muy dificultoso porque me resultaba una voz muy ajena. Entonces me obligaba a releer todo lo que tenía escrito para agregar un párrafo o para agregar un capítulo. Entonces, claro, al principio no era mucho, pero si al final del texto me tenía que releer todo lo que yo había escrito para agregar un fragmento o un capítulo. Con esa novela me pasó que cuando terminé de escribirla me la sabía recitar entera de memoria, no me pasó nunca antes ni después con otro texto, ¿no? Pero con ese, porque el trabajo fue ese, ¿no? Me importaba mucho no perder la voz de Manuel y no perderle la mirada a Manuel, porque también Borges dice que cuando se tiene una voz, se tiene un personaje, ¿no? Se tiene esa sintaxis de esa voz, se tiene un destino, ¿no? Y a mí me pasa mucho eso con la escritura, que hay algo del orden de lo que es bastante intuitiva y que siento que si se tiene la gramática de una voz, pues se tiene ya el personaje, se tiene todo lo que Rulfo decía que hacía falta para escribir, ¿no? Que son 3 cosas, un personaje, un ambiente donde se va a mover ese personaje y una voz, ¿no? Cómo va a hablar ese personaje. Y cuando esas 3 cosas funcionan en un plano de un modo orgánico, nosotros como lectores sentimos, ¿no? Que estamos entrando a un mundo sin ripios, ¿no? Sin tropiezos. Bueno, eso fue la historia de Como si existiese el perdón. Y sigo hablando, y con Quebrada, sí. Y con Quebrada fue algo muy similar, porque yo había empezado nuevamente en el nordeste de Brasil el relato número 2, o sea, la segunda parte de la novela fue lo que escribí primero, un tramo, ¿no? de ese fragmento. Que eso surge también de una imagen que veo en este caso en la playa, de un hombre extremadamente delgado que venía caminando con una camisa escocesa, un sombrero de paja, el pecho desnudo y era extremadamente flaco y caminaba como si se tropezara con la vida, ¿no? Como los tropezones. Y me quedé como mirando esa cadencia al caminar, ¿no? Y ahí ese día empecé este relato, el segundo que empieza, ¿no? Con un hombre que llega como los tropezones. Yo cuando empecé no sabía muy bien quién era ese hombre ni qué iba a hacer adentro de este texto, ¿no? Avancé ese segundo relato hasta donde pude, hasta donde me empantané, hasta donde ya no supe quiénes eran esas personas. Y me acordé de la voz de una maestra rural, una entrevista que yo había leído en el periódico allá, unos años antes, que era una maestra que se llamaba Ida, vivía en una quebrada, en la montaña, en un lugar muy seco, y ella iba en mula o en burro a dar clases a una escuela rural. Y un buen día, en ese trayecto de la casa a la escuela, tiene un accidente y entra en pánico porque estaba muy sola. Entonces, en verdad, si no la encontraban, ella se moría. Y yo entré a leer esta nota, en primer lugar, porque el pueblo, o el caserío, mejor dicho, donde ocurría esta escena de la maestra que iba a la escuela rural, el pueblo se llamaba Mala Mala. Y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Que un lugar se llame Mala Mala. Entonces ya entré a leer la nota por ese detalle, en realidad. Bueno, y la cadencia de la voz de Aida, de esta maestra, era maravillosa, ¿no? El periodista, por ejemplo, le pregunta, ¿y cuánto tarda usted o cuánto tarda usted en ir de su casa a la escuela rural? Y ella contesta con una música muy bella. Dice,
se echan 2 días como se echan 4, a según los vientos, ¿no? O por ahí decía que era tanto su miedo a que no la encontraran, pero se encuentra diciendo, yo que me andaba llevando a las patadas con Diosito últimamente, y sin embargo se encuentra rezando para que la descubran, ¿no? Entonces tomé 2 o 3 notas de esta música, y cuando me empantané con el segundo relato me acordé de Aida, y ahí escribí de un tirón el primer relato, la voz de Lina, que me trajo la voz del Belicario, ¿no? La siguiente. Y entonces luego ya supe quiénes eran los personajes del segundo relato y pude terminar la historia de Quebrada. Pero como verás, son escrituras así un poco a ciegas, un poco a tientas. Lo que me divierte de la escritura específicamente es no saber. Me gusta no saber qué es lo que voy a escribir, descubrirlo en el mientras tanto de la escritura, sentir que puedo acompañar a estos personajes a hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Es un poco ese el proceso de escritura. Qué bonito. Es precioso porque es verdad que cuando entras en uno de tus libros, para empezar te invitan inmediatamente y te apetece acompañar a esos personajes, a esas personas, a Lina, al vicario y a su burro jumento, que me enterneció muchísimo, a Manuel. Te apetece acompañarlos en su viaje, que es tan peligroso y tan incierto y tan incómodo, tan alejado de todo lo que se conoce y de todo lo que da seguridad, ¿no? Y realmente hay algo que acompaña, lo que tú dices, una cadencia y una música y un pulso, que eso se puede trabajar, pero no se puede... tiene que venir creado, tiene que aparecer y decir, estoy aquí. Y aparece y sigue, y hay que seguir como sigue Lina el arroyo, y hay que seguir como se sigue una pista en el desierto de alguien a quien quieres atrapar o un animal que quieres cazar. Y me parece muy bello todo lo que nos has contado y muy generoso. Muchísimas gracias. Me llamó mucho la atención de Quebrada, no sé si es a propósito, pero hay varios símbolos que me llamaron mucho la atención. El primero es obviamente el agua en el cielo y el agua en la tierra, y la ausencia de agua, que es un tema que tanto nos preocupa y que nos va a preocupar más en adelante, y cómo lo que en un sitio es... La carencia en un sitio es un peligro constante y un motivo de ruido constante en la cabeza, en otro sitio no tan alejado como parece, es al contrario. Es la abundancia lo que molesta, es la abundancia lo que genera ruido y lo que genera problemas y lo que genera locura. También la luna, que está oculta durante todo el relato de Quebrada. Los personajes miran al cielo considerando, que es mirar a las estrellas y situarse mirando hacia afuera, ven las estrellas y ven el cielo abierto, que es peligroso porque no hay agua, por eso está abierto, pero no hay luna. Hasta el final, cuando se cierra un círculo, te aparece la luna. Todo eso te lo vas encontrando también, o son cosas que vas metiendo como autor y dices, aquí hay que marcar un hito para que no se me pierdan, aquí hay que hacer hincapié en esto para llegar hasta el final. Y también quería preguntarte por las brujas. Por las 2 brujas, por Octavia y por Olivia. Sí. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, sí, es como si yo fuera mirando el cielo junto con los personajes. Y entonces lo que hay en el cielo es lo que hay en ese momento, el cielo que ellos ven. No hay algo profeso de decirte, voy a poner acá las estrellas y luego me voy a encontrar con la luna. Es como sucede. De verdad, hay algo como de mucho respeto por los personajes. Cuando los tengo de pie, siento que no puedo llevarlos a donde a mí se me antoje, ¿no? Que ya son personas y que mi trabajo es más bien mirar para dónde van y simplemente tratar de tomar nota de eso, ¿no? De lo que van mirando, de lo que les va pasando. En particular, en la escritura de Quebrada sentí que cada personaje iba haciendo lo que podía hacer en relación a quienes eran, a su origen, a sus posibilidades, y no tuve muchas dudas
digamos, por ejemplo, cuando Relicario extraña a Lina y decide seguirla, pero tenía que respetar el mandato de no abandonar a sus muertos. Yo siento que la resolución del dilema que tomó Relicario era la única que él podía tomar, ¿no? Porque él no iba a quebrar un mandato por su manera de ser, pero sí deseaba seguir a Lina, entonces había un deseo que seguir. Entonces, bueno, acaba haciendo esto, ¿no? Canjeando el rancho por la carreta y los burros, el burro, no comento. Y lo mismo me pasó que Relicario me daba tanta ternura cada capítulo que escribía Relicario, porque de verdad que lo sentía tan perdido en ese camino, ¿no? En esa búsqueda, que bueno, poco a poco Jumento fue como haciéndole de lazarillo, ¿no? Para guiarlo ahí en la quebrada. Así que bueno, es un poco eso. Retrospectivamente sí me pasa que a veces encuentro cosas que he hecho, pero que las advierto una vez que ya están hechas, ¿no? Flannery O'Connor decía, escribir primero, pensar después. Creo que a veces pasa un poco esto. Qué sé yo, por lo menos. Pero por lo que te decía, creo, las pocas veces que me senté a escribir sabiendo la historia, me aburrí tremendamente. Me aburría mucho porque si ya sé lo que va a pasar, ¿para qué lo voy a escribir? Entonces, bueno, me divierte esa dimensión de conocimiento, de descubrimiento en el proceso de la escritura misma. Y me hiciste otra pregunta que el Alzheimer ¿Qué más me había preguntado? Las brujas. Ah, sí. Bueno, claro. Y son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. Sí. Hay una en cada lado del Hay una en cada. Es más precaria Octavia, ¿no? Octavia es una más curante, es una bruja más precaria. Iris es de temer. Iris la tiene clarísima, ¿no? Porque Iris sabe por qué se lo llevaron a Ramos, sabe cómo curar a Doña Ofelia, sabe por todo. Digamos, viene, cuando viene, sí. Porque viene. Sí, sí. Sí, bueno, sí, a mí me atrae mucho la figura de la bruja. Yo contaba ayer en la central de Madrid que, bueno, yo me crié en San Pablo y viajaba muchísimo en auto, en los autos de la década del 70 hasta Buenos Aires o Rosario. Eran 2.500 kilómetros que nos tomaba dos días y medio hacer. Íbamos parando en pueblitos del sur de Brasil, del noreste argentino. Y me ha pasado de cruzarme en esos pueblos con brujas. Y me acuerdo de una en particular, de un pueblo del sur de Brasil, que una vez yo era niña, pero me miró con unos ojos tan profundos que yo me callé el resto del viaje hasta llegar a Rosario. Bueno, pero son esos personajes que a mí me resultan como admirables, como muy respetados además, ¿no? Portan un saber, son oraculares por otra parte. Tienen como... Me resulta como muy fascinante ese tipo de personajes. Y en este tipo de novelas, donde no hay la institución, donde no hay una institución que ocupe el lugar de la ley, no hay la institución, no hay ninguna institución, ¿no? Son los hombres un poco a la buena de Dios, me divierte o me interesaba que esta figura sí tuviera un lugar de saber, ¿no? Que ocupara ese poco lugar que no lo hay, más que el saber popular que se van compartiendo, ¿no? Dentro del texto, dentro de la novela. Sí, así es. Ocupan un lugar esencial también porque parece que son las únicas personas que tienen una brújula o que saben, como tú has dicho, tienen un oráculo y saben más o menos por dónde va a salir. Sí, a Iris me la tropecé. Iris viene de como si existiese el perdón, que en verdad yo pensé que en Quebrada no iba a aparecer, pero apareció ahí en un momento, en un capítulo de entrada nomás, porque alguien tenía que venir a decirles quién era Ramos, así que creo que por eso la traje, la importé a Iris del otro cuento y la metí acá adentro. Pero además porque Iris me había quedado con ganas de contar algo, porque cuando terminé como si existiese el perdón, me había gustado ese personaje que un poco le empezaron a tomar respeto, ¿no? Porque cuando Doña Ofelia un día le dice más que lo parte un rayo al marido, ¿no? Y el otro día va, lo prete con el caballo y parte un rayo nomás. Entonces, yo creo que cuando entraban a la hacienda de los Loprete, la gente más o menos se persignaba, ¿no? Cuando no sea cosa que a Doña Ofelia le fuera a venir otro deseo hacia. Así que bueno, nada, creo que ahí me apareció Iris también de vuelta acá en Quebrada. ¿Te queda algo en este mundo? ¿Crees que hay una continuación? ¿Hay más historias que contar? ¿Te ha nacido ya esa necesidad de seguir explorando?
sí, ando tomando algunas notas con idea de empezar ahora otro texto. Sí, me pasó con Como si existiese el perdón, que como el narrador que había aparecido era este Manuel y estaba en primera persona, ¿no? Y cuando elegimos un narrador en primera, y ahí lo respeté, porque acá necesité 3 primeras para narrar la historia, pero en Como si existiese me conformé con una. Entonces, ¿qué pasaba? Manuel no podía relatar un montón de cosas que iban pasando en el mientras tanto de la historia que se narraba. De modo que me quedaron un montón de otras historias reverberando en la cabeza que yo las veía al momento de escribir, pero que Manuel no podía realmente dar cuenta de ellas. Entonces estoy como con ganas de escribir esas otras historias. Me pasa que como nunca me hago un plan, yo ahora me había sentado a escribir una de esas que me quedó en la cabeza y me salió otra cosa. Así que no sé qué saldrá, pero que sí, que hay historias aledañas que tengo ganas de contar, sí. Sí. Lo leeremos encantados. Yo por lo menos estoy deseando que surja y salga para poder acompañarles. Hay algo muy conmovedor en esas voces en primera persona y en cómo reconoces sus capacidades, reconoces sus limitaciones a la vez y lo haces con muchísima compasión y como lectora te ves reflejada en gente que no tiene nada que ver contigo o estás completamente alejado de su realidad y de su perspectiva y de su sensibilidad y sin embargo te ves incluso para mí me encantó Lina cuando empecé a leer el libro, abrí con Lina y yo con Lina enganché enseguida, dije esta señora es mi señora, la adoro, pero luego cuando llegué a Relicario es mi favorito. De todas tus voces es mi voz favorita, porque Relicario empieza como a hablar a pesar de sí mismo y a interiorizar a pesar de sí mismo, no quiere entrar y no quiere entender lo que le está pasando y entender lo que siente, y a medida que avanza, además tienes un lenguaje tan cuidado y tan preciso, que a medida que avanza vas viendo cómo va cristalizando ese pensamiento y es un orador tremendo y es un pensador tremendo y justo cuando está llegando a su epifanía termina y empieza otra voz y todo ese trabajo es filigrana, es precioso y sobre todo cuando llegamos a Jumento el burro, yo cuando leía Jumento sin hablar tiene una voz porque Relicario se la da. Igual que Tala apenas aparece, porque Tala de hecho no narra, pero la voz de Tala está presente en todos los recuerdos de sus padres y en cómo le recuerda a la persona que le ha visto crecer. Todo eso, cuando te enfrentas a ello como creadora, te conmueve. ¿Cómo surge ese trabajo? ¿Cómo puedes tratar con todas esas voces y saber que son personas separadas que van confluyendo hacia una misma historia? Gracias, qué generosa tu pregunta. A mí me pasa eso, que yo a los personajes cuando los empiezo a seguir me generan sentimientos, así como te pasa a vos como lectora. A mí Lina de entrada me dio muchas ganas de abrazarla y Relicario me dio mucha ternura, ¿no? Y de Jumento sí me enamoré, qué sé yo, esas cosas que van pasando. Esto que contás del Tala es interesante porque ahí a pesar de que yo ya tenía empezado el segundo relato, cuando terminé el primero, me hubiera gustado que la tercera voz, la del segundo relato, fuera la del Tala. Me parecía más orgánico a nivel narrativo que las voces de la novela fueran mamá, papá y el hijo, ¿no? La familia. Esa familia desmembrada por las migraciones, ¿no? Por los desarraigos. Pero me resultaba una voz insuficiente que fuera el Tala el narrador, porque por empezar que estábamos en un pueblo de donde el Tala no era oriundo, con lo cual era un poco prestado. En segundo lugar, porque había que narrar el pasado y el presente del Tala y también el futuro. Y había que reponer cuestiones que pasaban en el entorno, en el pueblo y en la estancia o la hacienda de los Lopretes. Entonces era demasiado lo que había que narrar en ese relato y me pareció que a veces estas cosas, ¿no? Que intuitivamente salen y después te das cuenta por qué,
de esta figura del narrador testigo, ¿no? El Rulfino, que sí era un pueblero y que era de allí, era del pueblo, era un local, que podía narrar historias del pueblo y que también nos podía reponer un poco lo que había sido del Tala en la selva, lo que era del Tala en el presente y bueno, el final del Tala también, ¿no? Entonces seguía adelante con la voz de este parroquiano, digamos, de Rulfino. No sé si responde a tu pregunta. Perfectamente. Sí. Al final Rulfino es otro hijo adoptivo, Sí. igual que Tala. Sí. Me parece muy interesante lo que has dicho de las migraciones, porque todos tus libros son un tránsito, todos tus libros tratan de gente migrando, gente moviéndose y todo lo que altera o genera sus movimientos. Ese vacío institucional del que hablabas antes, ¿cómo crees que da forma a la topografía del mundo que tú creas? En general, cuando, no sé, me pasa esto, cuando hay estos personajes puestos de pie en esos entornos, a veces tan hostiles, tan parcos, ¿no? Como esa sensación de hombres a la buena de Dios, digamos, ¿no? Como, yo me pregunté mucho en cómo si existiese el perdón, ahí sí hubo una decisión narrativa, porque digo, hubiera sido bastante simple poner un representante de la ley que venga a poner orden en toda esta violencia, ¿no? Como el sheriff me faltaba, claro. Y eso sí decidí no hacerlo, con decirte que dudé tremendamente, porque en verdad me hice una trampa y hay una institución en Como si existiese perdón que no lo hubiera querido poner, pero al final no lograba resolver un par de escenas sin ponerla, o una escena, mejor dicho, sin ponerla. Entonces aparece un médico. Y me odio por haberlo puesto, pero no encontré otra salida. ¿Otra bruja? Sí, pero había que curarlo al Tano que se nos moría y bueno, ahí no sé, lo mandé al médico, dudé mucho, tuve que negociar mucho conmigo misma, pero bueno, ahí estaba. Ahora descubrimos en la charla de la central de ayer que metimos unos meses en Quebrada que a ver qué saca en algún momento. Bueno, por las marcas temporales. Pero bueno, en general, estas cosas las hago, ¿sabes por qué? Porque necesito, cuando estoy escribiendo, hacer lo que esos personajes necesitan hacer. Y siento que cuantas más cosas le metes a la narración, época, fecha histórica, lugar geográfico específico, institución, no sé, la Coca-Cola, ¿no? Ya te estás atando a tantas cosas. Cuando empezó la cuarentena en el 2020, yo en vez de estar escribiendo Quebrada, estaba escribiendo una novela de una loca que el marido la odiaba y tenía mucho dinero y la mandaba a encerrarla al sur de Estados Unidos a una casa que le hagan un tratamiento psiquiátrico alrededor de 1950 para que le hicieran bolsa y ya la mujer no volviera. Y era una historia de encierro, pero pasa que nos encerraron a todos, entonces dije, es ridículo seguir escribiendo una historia de encierro, en pleno encierro, y la tuve que abandonar y ahí agarré Quebrada, ¿no? Pero bueno. Pero confieso que después cuando la quise retomar esa novela, no la pude retomar, la convertí en un cuento. Porque escribiendo esa novela me pasó que como había una fecha, 1950, y había un sitio sur de Estados Unidos, un día me encuentro yendo a googlear cómo eran los tachos de basura en 1950 en el sur de Estados Unidos. Entonces cuando yo me encuentro que en vez de estar escribiendo, estoy yendo a googlear una información, no sabés el entedio que me agarra. Entonces digo, no va por acá y no puedo seguir por ahí, ¿no? Cuando escribía Como si existiese el perdón, me encontré un día yendo a googlear cuando vi una cabra, porque la cabra iba a tener un protagonismo mayor después de eso. Y descubro que viven 15 años, ¿no? Pero digo, Mariana, ¿qué necesidad tenés de saber cuánto vive la cabra en el mundo real? ¿Para qué está la ficción? Tu cabra puede vivir en tu libro lo que tu libro necesita que viva la cabra, ¿no? Pues para eso está la ficción, digo, ¿sí? En un cuento había un paraíso que florecía, no me acuerdo, pero tipo marzo, florecen en septiembre, ¿no? O un paraíso que florecía todo el año, no me acuerdo. Pero bueno, digo, porque volvemos a esto, ¿no? La ficción existe porque la realidad es inevitable, entonces o sea, me pasa esto últimamente cuando escribo, estoy tratando de despojarme de los datos de la realidad concreta que habitamos, ¿no? Me da más libertad,
me da más impunidad también. Puede que también por eso tus libros sean tan refrescantes, sobre todo en un mundo en el que estamos constantemente apegados al presente y apegados a la realidad y necesitamos unos marcadores y unas expectativas. Entonces, poder meterte en algo que simplemente te abraza y te dice, déjate llevar, no pienses en cómo eran los cubos de basura, ni las bolsas, ni lo específico de, por ejemplo, qué ropa llevan, cómo llevan el pelo, de qué está hecho, qué comen, de qué está hecha la... No hace falta nada concreto, simplemente sabes que están en movimiento Sí. y listo. Bueno, hoy hablábamos de, creo que fuera con las cañas. Y cuando empezamos a hablar hablábamos de esto, ¿no? Supongamos que empezamos a escribir porque nos deslumbramos con alguna lectura. Cada uno de nosotros tiene sus deslumbramientos singulares, ¿no? A cada uno de nosotros nos atrae un tipo de literatura más que otra, o dialogamos más genuinamente con ciertos libros que con otros, nos identificamos más con ciertos personajes que con otros. Y tenemos singulares búsquedas estéticas también, ¿no? En tanto lectores. Entonces, claro, en tanto lectora, respondo, ¿no? Te comento esto, me pasa que cuando empiezo un libro y ya en el primer párrafo encuentro 7 nombres y apellidos, ¿no? Y como esta recarga de información, y estoy tipo, todavía no me presentaste el personaje, pero ya son 7 acá, y me obliga como un esfuerzo, ¿no? Como, o cuando empiezan a aparecer en traducciones marcas de lugares y cosas, y nada, a mí como lectora me pasa que me resultan textos expulsivos, me expulsan, me obligan a prestar atención a cosas que a lo mejor no me resultan demasiado poéticas, demasiado atractivas. No sé, como lectora me defino más quizás como una lectora de forma que de trama, es decir, me atrae mucho el trabajo con la lengua, me atrae mucho el hallazgo a nivel lingüístico, me provoca una emoción profunda, un hallazgo, una combinatoria singular de un sustantivo con un determinado adjetivo o de un verbo con no sé, una construcción gramatical. Entonces, como lo disfruto mucho esto y me gusta cuando leo como esto, dejarme fluir en esa música, quizás por eso también me pasa que al escribir, ¿no? Porque creo que ahí está el diálogo que uno establece con lo que uno ha leído, de donde uno se nutre para... Porque todo escritor es un ladrón, después de todo, ¿no? También, así como te servís de tus deslumbramientos, porque, y no solo voluntariamente digo, te viene, es como, ¿no? Es como algo que ocurre, porque no te podés librar de esa magia que te encandiló, ¿no? Y que te queda de alguna forma grabada, esos lugares donde te has detenido, esos textos que revisitas constantemente porque te están hablando, porque te interpelan, porque encontrás magia allí, porque te resultan alquímicos, porque hay una poesía, por lo que sea, ¿no? Que te traiga, que te llame, que te obliga a volver. Y eso va quedando como tatuado en el cerebro de uno, me parece, ¿no? Y bueno, después también hay algo bueno, que uno va ganando en la escritura también. Creo que en Quebrada también se te ha colado una institución, que son los patrones. Porque cuando empieza, bueno, cuando Lina llega al otro lado, ¿no? al lugar húmedo, se topa con unas estructuras que ella no había conocido nunca antes y unos mandamientos y unos patrones de comportamiento y también unos patrones en cuanto a personas que mandan y que deciden quién se queda y quién se va y quién tiene un lugar y quién no lo tiene. Me parece muy interesante todo lo que has dicho de lo importante que es saber dónde se va, ¿no? En fin, me gustaría preguntarte, por ejemplo, la señora Ofelia, ¿nunca tuvo voz para ti? Alguien como Ofelia, que aparte de pronunciarse, creo que lo único que le oímos decir concreto es una maldición que se realiza. ¿Hay algo ahí hay algún lenguaje que tienes apresado o algo que esperas expresar en algún momento? ¿Le vas a decir la mamá de los 9 hijos, los locos y los sanos, doña Ofelia? Esa es. Sí.
Pues sabes que Ofelia, las veces cuando me apareció en el texto, me aparece generalmente amacándose muda, yo creo que es sobrepasada del delirio en el que vive, ¿no? Y si no habla más, yo creo que es por eso. En Quebrada, cuando la retomo, sí me la imaginaba con esos cabellos naranjas llenos de rulos largos y como que en algún momento cuando fue más joven fue feliz y cantaba y tenía una voz de ensueño, ¿no? Pero esa voz de ensueño y ese canto de Ofelia yo creo que se va silenciando en nombre de la violencia y en nombre de los excesos que ocurren en ese campo, ¿no? Y creo que termina un poco en esa cosa medio autista, medio de encierro, en un automundo, digamos, que la protege de alguna manera, ¿no? Que le permite subsistir aún de un modo, si se quiere, parco o un poco apagado, ¿no? Tal vez un poco mucho apagado, sí. Me gustó mucho que Ofelia tuviera voz a través de Iris. Sí. Iris existe también un poco como portavoz y como también oráculo de la estructura que es la casa, de la estructura que es una familia con 9 hijos, la mitad sanos y la mitad locos. Creo que la locura también es un poco una institución en sí misma y también la locura de venganza de Manuel, como si existiese el perdón, esa rabia que te ciega y te lleva a lugares donde igual si hubieras tenido acceso a otras sensaciones, a otros sentimientos, no habrías llegado hasta ahí. Sí, y acá aparece también el cierto rencor de Tara, ¿no? De todo lo que vivió ahí en la selva, un poco traumático, sí. Sí, a ver, volviendo a la locura, yo a los locos les tengo, me conmueven, la locura me conmueve profundamente, me conmueve porque vivimos en un mundo en el que es muy fácil, ¿no? Establecer ese borde, esa especie de frontera, donde rápidamente la sociedad cataloga, ¿no? Bueno, de aquí para allá cordura, ¿no? Y de aquí para allá locura. Entonces todo lo que se sale del molde va a parar a eso incomprensible que en general se tiende a encerrar. Bueno, teníamos la nave de los locos, ¿no? También se tiende a expulsar. Es aquello con lo que no se puede dialogar. Es aquello que no encaja en algo, digamos, productivo para la sociedad. Por lo tanto, tiene que ser expulsado, ocultado, dormido, envenenado, ¿no? Lo que fuera, encerrado. Y sin embargo, hablando con los locos, vos en la locura encontrás muchísima verdad y muchísima justificación y a veces algo bastante, una gran cuota de sensatez que se pierde, porque basta mirar nuestra realidad con un poquito de corrimiento, basta que miremos el mundo en el que vivimos acostados desde el piso, qué sé yo, cambiando el punto de vista. Y vivimos en algo bastante loco, ¿eh? ¿No? Sobre todo ahora. Bueno, entonces bueno, ahí a mí la frontera se me difumina un poco, ¿viste? Por eso creo que me conmueve mucho y siempre esta cuestión bueno, de darle voz al loco o acción o aparición o un lugar que nos interpele, que nos haga preguntas, que nos preguntemos si esto que nos pintamos como cordura es tan así, ¿no? O si podemos mirarlo desde otro lugar, desde otro punto de vista. La locura también es una ficción que puede proteger, como en el caso de Ofelia como también. en el caso de Ofelia o en fin, pues creo que voy a abrir el turno de preguntas porque tenemos mucha gente aquí hoy y te estoy acabando. Muchísimas gracias. No, ha sido un privilegio. Un placer para mí inmenso. No, gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, le paso el micro. ¿Nadie? Encantada de escucharlos. A todos, una por una. Bueno, a mí me han encantado los dos libros y me ha encantado lo que se está contando porque es al final lo que hemos sentido todos, ¿no? Leyendo. Pero me sorprendió un poco que en el primero habías matado a todos los Loprete y luego volvieron a aparecer. No sé. Luego en Quebrada te los encuentras otra vez ahí a todos. Y Armelinda también. Y Armelinda. Me suena. Sí. Bueno, sabes que yo iba a dejar algún Loprete vivo, ¿eh? Pero
Los finales se me imponen. Dije, no, no, Mariana, no puedes hacer esta truchada, dejar tu novio para retomarlo después, así que los maté igual a todos. Pero me dio pena. Lo dejé igual a Juancho, que es el hijo de Juancho José. Ahí se lo quiero retomar. Pero en Quebrada me lo permití porque son 10 años antes. Entonces estaban todavía todos vivos. Ese es el detalle. Curiosidad. ¿Cómo piensas los nombres de los personajes? ¿O te vienen Sí, así? me vienen como música a partir de la Sabes que inicia. son nombres muy... que Sí. te quedas mucho también con el nombre de cada uno. Sí, Y ya Lina siempre es Lina, ¿sabes? sí, hubo dos nombres que los tuve que cambiar en Quebrada. Me pasa que cuando escribo la oración, lo que me sale el nombre es la consonante Sí. que me pega con el verbo anterior. No sé, es como hay algo que... Sí, sí, sí. Entonces, si es un nombre que empieza con R y no funciona ese nombre, después Lo cuando cambias. lo cambio, pero sigue empezando con R, pues si no me hago lío Ya. con... Entonces, por ejemplo, Relicario Cruz Sí. se llamaba Remigio. Pero yo cuando vi que este buen hombre iba con los padres, la carreta y el burro, digo, tiene que tener un nombre de más peso, no puede ser Remigio, entonces le cambié por Relicario, Sí, sí, sí. por ejemplo. Y la bruja no se llamaba Octavia, se llamaba Odelia, pero se me pegaba con Ofelia, Sí. entonces quedó Octavia. Sí, esos fueron los dos cambios de nombre que hubo. Yo quería preguntarte también, aprovechando que ha salido el tema de los nombres, relicario y cruz. Claro. Por el peso que llevaba, ¿no? Por los cajones, no sé, yo siento que mío iba con la es cruz Claro, a claro, la es que Cruz su es un vida es apodo. muy Sí, musical. sí, sí, Y a la también. vez. Nadie más quiere... Mariana es generosísima. Sí. Además estoy re atenta a que me hagan más preguntas, así que acá no. Sin miedo. Lo que pasa es que va a ser una tontería. No hay tonterías. Cuando leí el primer libro, no he tenido todavía la ocasión, me sorprendieron varias cosas. Primero que me lo acabé porque tenía en aquel momento un problema con la violencia que no me lo prestaron y a la tercera página dije no voy a acabarlo. Pero es un libro muy rápido, muy veloz, y cuando me quise dar cuenta ya el libro había pasado. Y me sorprendieron varias cosas. Primero que no dabas muchas explicaciones y que había personajes que aunque ahora parece que reaparecen en Quebrada, simplemente desaparecían. Y me preguntaba desde qué punto de vista un escritor actual se planteaba esto, porque en la ficción ahora se explica todo. Los personajes nacen, se desarrollan y mueren en pantalla, sobre todo en el cine. Todo el mundo escribe como si fueran a adaptarle y por lo tanto hay una especie de enfermedad de la finalidad de los personajes que me sorprendió que en tu libro no estaba, ¿no? Y yo pensé, ojo, qué valiente, ¿no? Como que esto es algo planeado o es algo que dices cuando vas a escribir, yo no voy a hacer esto. Los personajes tienen utilidad mientras están en la acción y luego a nadie le importa si va dónde acaban o de dónde vienen, o es algo natural que viene de tu tradición narrativa. Muchas gracias por la pregunta. Varias cosas interesantísimas respecto a lo que planteas. Por un lado, yo creo que tiene que ver con las afinidades lectoras, lo que hablábamos antes, ¿no? A mí particularmente me entedia mucho. Yo tenía un profesor que decía, no hagan paisajismo, no hagan paisajismo. ¿No? Esos párrafos donde solamente cae la nieve. O no hagan inventario de guardarropa, ¿no? Porque no hace falta para el lector, para que se componga el personaje, que le diga hasta el color de las medias que lleva puestas, a menos que ese inventario después, bueno, tenga algún sentido, ¿no? Para los fines de la historia. Entonces yo admiro mucho como lectora cuando consigo ver un personaje sin que el narrador me haya hecho más que un par de pinceladas.
tal vez, ¿no? Y con esas pinceladas a mí me alcanza. Hay un autor que no sé si han leído, perdón, Antonio Lobo Antunes, que es un poeta que yo admiro mucho porque es un ejemplo perfecto de cómo te pone el pie un personaje desde la voz y a pincelada pura, ¿eh? No, hay, en el manual de Inquisidores, por ejemplo, hay una raya de diálogo que no es un diálogo, es mínimamente es el recuerdo del narrador de lo que el padre decía y repetía todo el tiempo, con lo cual esta frase se repite. Y fíjate cómo en esta raya de diálogo es el recuerdo de algo que decía el padre, para mí lo pintó el personaje entero, dice que el padre decía, ¿no? Hago todo lo que ellas quieren, pero nunca me quito el sombrero para que se sepa quién es el patrón. Bueno, yo lo tengo de pie al chabón y no me dijo más que eso, ¿no? Entonces tal vez tenga que ver con una predilección estética de mi parte en tanto lectora, entonces claro, uno después cuando le gusta una cosa por ahí no hace eso, ¿no? Y con respecto a lo que traías, perdón, tu nombre, Carlos, con respecto a lo que traías de personajes que por ahí no, como que no se siguen, ¿no? Que no importan tanto como es. A ver, Walter Benjamin tiene una frase que a mí me parece estupenda y que yo agradezco como lectora. La mitad del arte de narrar consiste en liberar a la historia de explicaciones, ¿no? Que de algún modo se emparenta con el famoso narrar es mostrar, ¿no? Porque ya cuando vos te pones a explicar el asunto, primero que tomás al lector de bobo, ¿no? También, ¿no? Y bueno, no sé, yo como en tanto que persona que escribe me aburriría mucho hacerlo también, ¿no? Entonces, también es cierto que esto nos trae otro tema que se puede hilvanar, que es una de las cosas que a mí me parecen de las más difíciles en el acto de narrar algo, que podríamos decir que es ese débil, frágil equilibrio que hay entre decir de más y decir de menos. Si vos decís de menos, el lector queda patinando, se pierde, no se pie. Si vos decís de más, te volvés explicativo. Ese es un borde, ese es un acantilado, ese es es como un desfiladero muy fino, ¿eh? Y eso sí me parece una enorme dificultad. Y como lectora agradezco cuando encuentro textos que están en ese desfiladero con un buen equilibrio, ¿no? En eso, en que ni se me vuelvan explicativos ni me dejen patinando, ¿no? Y sin hacer pie, digamos, en la historia. Pues personalmente como lectora creo que tú caminas en ese desfiladero y en ese acantilado perfectamente y se aprecia mucho porque se lee muy bien. Te dejo firmando, Mariana, muchísimas gracias. A vos, y a cada uno. A quien no haya leído estos libros, que creo que poca gente, pero por si acaso, son 2 libros cortos, maravillosos. Sí. Se leen en una sentada o en 2 si tienes muchas cosas que hacer, pero vas a querer volver a ellos. Y son una bala y un arroyo. Sí, Muchísimas sí. gracias. Muchas gracias. Me encantada porque han sido lo mejor, o sea, deslumbrante. Creo que es una cosa de mucho años. Y con